Muchas gracias, Julio. Bueno, me permitiré, antes que nada, pues agradecer tanto al maestro Julio como a las asociaciones que nos acompañan por darnos esta oportunidad de empezar a reflexionar sobre estos temas que tienen mucho que ver con nuestra labor dentro del comité, ¿no? Me voy a permitir compartir pantalla para empezar, ¿no? Bueno, como comentaba el maestro Julio, eh, una de las labores que nosotros tenemos dentro del Comité de Participación Ciudadana tiene que ver precisamente con la posibilidad de hacer que cada vez se sumen más ciudadanos a lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, ¿no? En muchas de las encuestas que hemos hecho que se han hecho a nivel nacional, que ha hecho la política estatal y el propio sistema estatal anticorrupción, uno de los principales problemas por los cuales los ciudadanos, pues digamos, no se sienten partícipes o no han tenido alguna, alguna participación o no tienen una participación más activa, es precisamente por la eficacia de las denuncias. Muchas de las veces sienten que las denuncias no llegan más allá de presentarse y bueno, pues a raíz de esto, en lo personal como una de mis funciones en el comité de participación, pues nos dimos a la tarea de estudiar y analizar algunas alternativas, pues para poder hacer que estas denuncias pudieran tener un mejor término y que a final de cuentas, pues al final los ciudadanos se sientan un poco partícipes de este combate y bueno, en la medida que podamos ayudar a que esto se mejore, pues creemos que pudiera haber mucha más participación por parte de más ciudadanos todos los días, ¿no? Entonces, empezaríamos a, con nuestra primera, con nuestra primera charla. Creo que todos aquí presentes en algún momento determinado hemos sido parte o inclusive hemos sufrido los efectos de algún acto de corrupción. A lo mejor no directamente, o a lo mejor inclusive nosotros no nos hemos dado cuenta de que estamos como sufriendo esas consecuencias de un acto de corrupción. Precisamente eso es uno de los males que más aqueja a nuestro país. De acuerdo a las encuestas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en México, el segundo de los problemas más graves que aquejan a nuestros ciudadanos, de acuerdo a sus encuestas, es precisamente la corrupción. Entonces, ¿esto qué es lo que nos ha ocasionado? Bueno, pues que de pronto nuestros ciudadanos se sientan desanimados o que no quieran participar o que a final de cuentas piensen que no va a pasar nada después de todo esto. Entonces, creo que aquí todos los presentes en algún momento hemos presentado alguna inconformidad o alguna denuncia y de pronto también vemos que no pasa nada o vemos que las cosas no cambian o que las cosas se manejan de manera muy lenta. En algunas ocasiones, pues, debe este manejo a lo mejor a alguna condición que tiene que ver con cargas de trabajo de la autoridad, con falta de elementos probatorios y bueno, pues todo esto se va acumulando y va haciendo que cada vez confiemos menos en este tipo de procedimientos. De pronto también vemos que la ley tiene algunas antinomias, algunas contradicciones, que de pronto también la autoridad hasta la fecha no ha encontrado como una manera de cómo resolverles. Entonces, es importante que también como ciudadanos nosotros empecemos y continuemos realizando este tipo de acciones para que esto vaya avanzando. En la medida de que nosotros vayamos instando más a las denuncias, en la medida que nosotros vayamos promoviendo más ante los tribunales, pues en esa medida se van a ir fijando criterios. Yo recuerdo cuando trabajé, yo tuve la fortuna a lo mejor de trabajar en dos órganos de control diferentes, tanto en la Contraloría Municipal de León como en la Contraloría de la Universidad de Guanajuato. Y de pronto sí, pues tú veías que llegaban los ciudadanos pues con una necesidad de que más que encontrar un culpable, que se les hiciera justicia a lo que habían padecido o a lo que habían sufrido. Las contralorías, a lo mejor como órganos de control interno, cuentan con pocas facultades como para poder mejorar un procedimiento o para poder hacer alguna cuestión que cambie los procesos que ya tiene una administración o que ya tiene un organismo al interior, ¿no? Se pueden hacer propuestas de mejora,
pero al final del día, pues es una decisión que sigue siendo de la administración en determinar o no. La mayor parte de la responsabilidad de los órganos de control reside precisamente en atender a los ciudadanos y darle cauce a estas conductas o a estos sentimientos de inconformidad, ¿no? Entonces, de pronto también la autoridad nos habíamos visto en esos momentos, pues impedidos como para darle cauce a todas las necesidades. Muchas de las ocasiones los ciudadanos llegan con un sentimiento, pues hasta personal, en el sentido de un maltrato, una cuestión de que pues el servidor público también es persona y también tiene sus malos días y de pronto ante eso pues te ves muy imposibilitado porque son conductas que se dan casi inmediatamente, que a lo mejor fue un mal día del servidor público que atendió mal a una persona y la persona tampoco tenía pues como una buena actitud como para tolerarlo y se convierte en una situación complicada entre esas dos personas, ¿no? Entonces, muchas de las veces, pues la Contraloría cuando inicia las investigaciones, pues bueno, no alcanza a detectar que existiera alguna irregularidad administrativa en los términos que marca la propia ley. Entonces, de pronto, este sentimiento pues hace que las Contralorías se empiecen a llenar de trabajo y que el día de mañana, pues esto se convierta en una manera pues mucho más complicada de llevar esta interacción. Sin embargo, todo esto pues tampoco es una justificación para no poder resolver y darle una atención adecuada a todas esas necesidades que pudieran tener los ciudadanos. Entonces, el día de hoy lo que quiero reflexionar con ustedes es precisamente cómo podemos hacerle desde la posición de ciudadanos para presentar una denuncia, para también ir como presentándole la mayor posibilidad de datos a la autoridad y también de esa manera poder ayudar a que esta resolución de problemas públicos se pueda mejorar. Para esto, antes de empezar a hablar propiamente sobre la plática, la he dividido en tres fases. La primera parte me gustaría que reflexionáramos un poquito acerca de cuáles son los derechos que como denunciantes tenemos, como personas que va y hace del conocimiento de la autoridad un acto que pudiera constituir una responsabilidad administrativa, ¿cuáles son nuestros derechos? Muchas de las veces nosotros acudimos a la autoridad, no nos dicen a qué tenemos derecho, no nos dicen nada, y de repente pareciera que entra como en una caja negra y que no podemos nosotros hacer nada hasta que el día de mañana o nos notifican un archivo o vemos en la prensa que ya se resolvió el asunto o situaciones de esta índole. Sin embargo, la ley señala algunos derechos que muchas de las veces la autoridad cómodamente no hace o no hace partícipe a los ciudadanos de cuáles son sus derechos. Entonces, creo que una de las primeras razones que tenemos que tener es empezar a entender cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos. Entonces, en primer término, lo que vamos a discutir el día de hoy precisamente tiene que ver con estos derechos del denunciante. ¿Cuáles son los derechos que nosotros, como personas denunciantes, tenemos frente a la autoridad? ¿Sí? La ley, pues hasta cierto punto, es muy clara. Nuestro principal derecho, y es el que da nacimiento a todo esto, tiene que ser el presentar la denuncia. ¿Sí? Como ciudadanos, cualquiera de nosotros puede acudir ante un órgano de control y decirle a la autoridad: oye, autoridad, está pasando esta situación que considero se trata de un acto que pudiera constituir una responsabilidad administrativa. El artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato señala como este principal derecho. Toda la responsabilidad se puede iniciar de oficio por alguna investigación o auditoría de la autoridad o por la presentación de una denuncia. Esto es un reconocimiento a que cualquier persona que se sienta afectada por alguna conducta de un particular, de un servidor público, puede acudir y decir, si por ejemplo yo veo que el inspector de desarrollo urbano para hacer mi trámite de construcción me pide una mordida o me dice que haga o deje de hacer
o que lleve o que deje de llevar ciertos requisitos que no están explícitos en la ley, pues bueno, entonces yo puedo acudir ante los órganos de control a presentar la denuncia. Digamos que este es como el derecho que nos da pauta al ejercicio de algunos otros derechos, ¿no? En lo que se refiere allá a derechos particulares, el artículo 91 de la misma ley nos establece la posibilidad de ejercer el derecho de denuncia de manera anónima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo la creencia de que pueda correr algún riesgo por el hecho que estoy denunciando, yo puedo llegar con el órgano de control interno y decirle, oye, vengo a hacerte el conocimiento esta situación que puede constituir una responsabilidad, pero solicito que te reserves de manera confidencial mis datos de identificación, con el objeto de que las personas, tanto los servidores públicos que se ven involucrados, como a lo mejor algunos otros particulares que también lo estén, no sepan quién los está denunciando. Esto también es uno de los derechos y la autoridad tiene la obligación de guardar reserva y confidencialidad de nuestros datos. Cabe mencionar que en algunos casos la propia ley señala que al ser una denuncia anónima, también algunos de los derechos posteriores dentro de los procedimientos, pues no se podrían ejercer, porque en este caso, pues si te notifican o si te dan alguna notificación del acto, pues lo más seguro es que te tengan que establecer en el expediente tus datos y eso pudiera contradecir a tu solicitud de que fueran confidenciales. Entonces, este es uno de los derechos que podríamos decir que cuando lo ejercemos, también estamos logrando como consecuencia que haya otros derechos que más adelante no se puedan presentar en el propio procedimiento, ¿no? Una denuncia anónima puede ser, no sé, sabes que yo vi que a un policía le estaban entregando una persona que por mi colonia se dedica a distribuir droga, pues yo vi que a este policía le estaba entregando tales situaciones, hacemos del conocimiento y solicitamos que en ese momento se reserve. Es una obligación de la autoridad el resguardar esa información para que no pueda salir o que no pueda darse a conocer por los servidores públicos. Otro de los derechos también que tenemos de acuerdo al artículo 92 de la propia ley es el fácil acceso al lugar en donde se van a presentar las denuncias. A lo largo de este año, principalmente el maestro Julio, que está aquí presente, ha sido un gran impulsor del ejercicio de este derecho. Muchas de las veces nosotros a lo mejor no visualizamos que, bueno, hay personas que no tienen internet, hay personas que todavía quieren acudir ante la autoridad y de pronto los obligamos o las condenamos a que puedan subir unas escaleras, que tengan que encontrar una oficina de muy complicado acceso. Este es un derecho que tenemos como denunciantes dentro de la propia ley. Que haya un espacio en donde de manera cómoda y fácil todos y todas podamos llegar a presentar alguna denuncia. Esto incluye, como en la ilustración, aquellas personas que a lo mejor cuentan con una discapacidad. Muchas de las ocasiones no pensamos en que ellos, bueno, por ejemplo, en el caso de León, que fue uno de los avances que se tuvieron, pues que anteriormente se tenía que subir 4 pisos, una persona en silla de ruedas o inclusive una persona con un bastón o una andadera, pues era casi imposible subir hasta entonces a presentar una denuncia. En algunas ocasiones, cuando a mí me tocaba estar en la Contraloría, lo que se hacía es que había una persona que bajaba, uno de los asesores jurídicos, bajaba a recibir la denuncia. Las muchachas del módulo de información nos echaban una llamada y nos decían, oye, hay una persona que no puede subir y quiere presentar una denuncia o quiere hacer algo así. Bueno, bajábamos y le recibíamos su renuncia, ya sea en una de las salitas de tesorería, en algún espacio. Si no había ningún espacio, pues ahí mismo en la propia presidencia, a la entrada a la presidencia municipal, se le recibía su denuncia. Pero ahora ya la ley nos establece esa obligación. Anteriormente se hacía pues como una facilidad o como un ejercicio para facilitar la presentación de denuncias. Pero el día de hoy es una obligación de la autoridad investigadora establecer este fácil acceso dentro de la propia presidencia municipal o dentro de cualquier oficina.
y es para nosotros un derecho que tenemos. Otro derecho que también marca el artículo 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas es a poder contar con medios electrónicos para la presentación de denuncias. Aquí la ley es muy clara. La obligación se le establece al sistema a través de su secretaría ejecutiva, que son los responsables de las plataformas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Entonces, a través de esta plataforma se deberá establecer un sistema que reciba todas estas denuncias. Actualmente, muchas de las autoridades investigadoras de los órganos de control interno hacen ya esta labor. Tú ya puedes presentar a nivel estatal en la Secretaría de la Gestión Pública o en el caso de algunas contralorías, ya lo puedes hacer a través de un correo electrónico, a través de un programa informático, de una página de internet e inclusive algunos más ya lo puedes hacer a través de una aplicación móvil en tu teléfono. Entonces, a final de cuentas, todos tenemos que contribuir a que sea cada vez más fácil para los ciudadanos presentar este tipo de denuncias. ¿Qué es lo que debe de contener una denuncia? Primeramente, la propia ley nos establece en el artículo 93 que una denuncia debe contener datos e indicios sobre la posible participación de un servidor público en la comisión de ciertos hechos que puedan considerarse como faltas administrativas. ¿Qué quiere decir esto que sean datos o indicios? Bueno, primero, el dato. El dato es la información concreta sobre un hecho, el cual da la certeza de que ese hecho sucedió. Por ejemplo, un dato puede ser la firma de un contrato, ¿no? En la firma de un contrato, con eso se demuestra que se llevó a cabo una compraventa. Ese es un dato. ¿Por qué? Pues porque se tiene ahí el instrumento firmado. Un indicio pudiera ser, a lo mejor a una persona le están denunciando, es muy común en materia de acoso sexual o de sextorsión, en donde a una mujer le piden favores sexuales por acceder a un servicio público, que pues ese tipo de conductas, pues una de sus características es que se llevan a cabo dentro de la clandestinidad. O sea, nadie le pide favores sexuales a alguien a la luz de todos. Entonces, existen ya tesis de la Corte o ya existen criterios jurisprudenciales que nos señalan. Si nosotros logramos acreditar mediante indicios que esta persona estuvo en el edificio, en el momento en el que la denuncia dice que fueron sucedidos los hechos, pues entonces, no sé, si en el registro de ingreso al inmueble está que este funcionario ingresó a las 5:30 de la tarde y la denuncia señala que a las 7 de la noche cometió la conducta de sextorsión, bueno, pues son indicios que nos señalan que sí estuvo en ese momento y que concatenado con otras pruebas se puede acreditar claramente que sí cometió la conducta. Derivado precisamente pues de que este tipo de conductas pues se llevan a cabo principalmente en la clandestinidad, ¿no? Entonces, la denuncia debe de contener estas dos cosas, datos e indicios, ¿sí? No nos señala, y esto sí quiero dejarlo muy claro, que tiene que estar lleno de datos o que tiene que estar lleno de indicios. Pero también es cierto, en la medida en la que nosotros le podamos anexar o le podamos acompañar a nuestra denuncia el mayor número de estos elementos, pues la autoridad va a tener menor margen de hacerse tonto con nuestra denuncia. Entonces, necesariamente la tendría que atender. De pronto, a los órganos de control interno llegan personas, pues, y que únicamente llegan, hacen un desahogo de lo que traen, del enojo, de los malos tratos, y nunca jamás se vuelven a aparecer. El órgano interno, pues, manda una solicitud de informe ante la autoridad que supuestamente se denuncia, y en el informe, pues, nada más dice, no, pues, es que ese día vino, la atendimos, pero ella dijo que la atendimos mal. Entonces, ante estas dos contradicciones, pues como no hay elementos, no se trata de una conducta como estas que les digo de sextorsión, que gocen de
presunción de veracidad de las víctimas, sino que se trata de conductas que se tienen que investigar, pues de pronto para la autoridad administrativa, pues lo más fácil es decir que no hay conducta. Y al final de cuentas, pues eso se desecha o se archiva o se deja para cuando se tengan mejores elementos. Si nosotros logramos entender o logramos hacerle comprender a la autoridad cuáles fueron esas circunstancias y le especificamos con algunos datos, algunos indicios, algunos detalles, pues la autoridad ya no va a ser tan fácil que nos diga, no, pues no tengo elementos. Porque bueno, vamos a verlo más adelante, también tenemos otro tipo de datos, otro tipo de derechos que también nos ayudan. Existe dentro de la norma un acuerdo al que se le llama acuerdo de conclusión y archivo del expediente, ¿sí? Este acuerdo, ¿qué contiene? Bueno, el acuerdo, para no tener los expedientes eternamente a las investigaciones abiertas, se debe de concluir, ¿sí? Se hace un ejercicio, un ejercicio argumentativo en el cual se expresa que se hicieron tales indagaciones, se buscaron tales pruebas y con esas pruebas, al parecer, no existe ningún elemento que haga presumir que se cometió una infracción. Y por lo tanto, se ordena el archivo del expediente, pues para su cierre administrativo. Uno de los derechos que tenemos como denunciantes es a ser notificados de este acuerdo, ¿sí? En este caso, nosotros debemos de conocer cuáles son esos razonamientos, cuáles fueron esas indagatorias que el órgano de control interno realizó para poder llegar a la conclusión de que no existe algún elemento que haga suponer que sí existió un posible hecho o una infracción a las leyes administrativas. ¿Esto qué nos da derecho? Bueno, como no se encuentran elementos, tenemos dos situaciones. Primero, volver a presentar la denuncia, es decir, argumentar de manera diferenciada o inclusive incluir nuevos datos o indicios para volver a presentar esa denuncia. En el caso de la impugnación, la ley no es clara, es decir, no establece un medio de impugnación expreso para contradecir este acuerdo, ¿sí? En algunos otros, que vamos a ver un poquito más adelante, sí se establece. En este en particular no nos dice, va a haber un recurso de inconformidad, va a haber un recurso, ¿quién lo va a resolver? No lo señala. Pero también eso no quiere decir que no pueda impugnarse. Este acuerdo, como todos los actos administrativos, también cae en la competencia del propio tribunal. A lo mejor ya no sería competencia de la sala especializada, porque sería fuera de procedimiento, pero sigue siendo un acto administrativo que la autoridad tiene que fundar, motivar, notificar y cumplir con todos los requerimientos. Hasta ahorita nosotros hicimos una búsqueda, no ha habido algún criterio o pronunciamiento por parte de los tribunales en donde ya se haya impugnado un acuerdo de este tipo. Entonces, podemos ahorita decir que no hay un antecedente o no hay un criterio todavía en el cual señale si sería procedente o si sería procedente alguno de los recursos que prevé la propia ley para otros supuestos. Entonces, aquí, bueno, ese es uno de los puntos que más adelante retomaremos. Existe otro tipo de acuerdos que la propia ley nos autoriza. Autoriza a que el órgano de control interno se abstenga de iniciar un procedimiento cuando la conducta no se haya causado un daño patrimonial al Estado. Es decir, esta salida, digamos, es una de las salidas fáciles que tiene el propio procedimiento, en donde dice, ok, a lo mejor una persona que se equivocó en presentar una declaración de impuestos, se equivocó, no la presentó el día 17, la presentó el día 20, y bueno, ella pagó de su bolsa la diferencia de los recargos o de los intereses o la multa que nos impuso Hacienda, corrigió los asientos contables y no se causó un daño, ¿sí? Ese tipo de conductas, aquí la autoridad establece la posibilidad de que
se pueda abstener de iniciar el procedimiento, o si ya se ha iniciado, se pueda resolver o se pueda sobreseer el mismo. En este caso, este, esta, esta determinación debe de cumplir ciertas características. La primera es que no cause un daño patrimonial. La segunda es que ya se haya corregido ese daño y que ese daño no implique alguna violación legal. Es decir, a lo mejor el no presentar una declaración no fue porque se quedó con el dinero, sino fue porque en ese momento tenía mucho trabajo y no alcanzó a subirle al sistema como debería, o se le pasó. Digamos, era un error. Y al final del día, esta persona, pues bueno, ha sido un trabajador ejemplar, ha tenido un buen desempeño y pues bueno, para la administración de pronto pues también hay que reconocer que existen personas a las que todos podemos caer en algún error. Entonces da una salida fácil que, oye, no se causó un daño, no se ha generado alguna consecuencia derivado de esto, entonces podemos no iniciar el procedimiento. En este caso, si ese procedimiento fue denunciado por alguna persona, esta persona tiene derecho a que se le notifique esa determinación. Y además de que se le notifique, también se puede inconformar en contra de esa determinación. Si de repente a nosotros nos notifican y nos dicen, no, ¿sabes qué? Esta declaración de impuestos se presentó mal, pero no fue por de manera dolosa, sino fue negligente, se le traspapeló, se pensó que lo había hecho, pues nos van a notificar en un acuerdo con los razonamientos y nosotros podemos interponer como denunciantes un recurso de inconformidad y decirle no, o sea, esa persona lo ha hecho 3 veces, esa persona lo hizo de manera dolosa, esa persona lo que hace es jinetearse el dinero una semana, en fin, podemos nosotros argumentar y dar nuevos elementos y nuevas pruebas para que la autoridad, en este caso la sala especializada del tribunal, revise el caso y las consideraciones que hizo el órgano de control interno y determine si revoca o no la determinación de no iniciar este procedimiento. Entonces, ese es otro de los derechos. Tenemos nosotros derecho a que se nos notifique ese acuerdo y a podernos inconformar en contra del mismo. Otro de los acuerdos que también tiene el propio procedimiento de responsabilidades es la calificación de una infracción como no grave. Es decir, yo llego, presento mi denuncia, el órgano de control interno hace su investigación y una vez concluida su investigación me dice, oye, sí hay una denuncia, sí hay un acto de posible corrupción, pero este acto de posible corrupción no es de las faltas graves que marca la propia ley, sino pues se trata de un descuido, una falta menor que se tramitará dentro del propio órgano de control interno. Es decir, no se va a remitir al Tribunal de Justicia, a la sala especializada, para que lo pueda revisar. Entonces, en este caso, yo, como denunciante, tengo derecho a 3 cosas. Primero, a que me notifique el acuerdo en donde se determina que es una infracción no grave. Una vez que yo tengo la notificación de ese acuerdo, también me deben de señalar en dónde puedo ir yo a consultar ese expediente. Es decir, si yo no estoy de acuerdo en esta calificación, puedo ir, solicitar que me presten el expediente, revisar cuáles fueron las indagatorias que hizo el órgano de control interno y con esas indagatorias poder, el tercer derecho, impugnar esa calificación. A lo mejor decirle, oye, ¿sabes qué? Pues es que tú te estás haciendo tarugo, órgano de control interno, pues porque no le pediste a tesorería los asientos contables en donde se demuestra que sí hubo un desfalco, que sí hubo un daño patrimonial, o no le estás pidiendo a la Secretaría del Ayuntamiento que te dé las constancias del acta de ayuntamiento para hacer notar algún efecto, en donde haga que se encuadre en una conducta grave. Entonces, muchas de las veces, pues el órgano de control interno, pues deliberadamente, por negligencia, por cargas de trabajo, por muchas otras cosas, pues de pronto se puede salir por la salida fácil y decir, no, pues este lo calificamos como no grave y aquí lo resolvemos. Como no quiere decir
que no se va a sancionar al servidor público, sino se va a sancionar dentro de la propia órgano de control interno con sanciones muy determinadas, pues entonces, pues lo que hacemos es que muchas veces ya ni siquiera vamos a consultar qué pasó. Pero sí es importante tener en cuenta este derecho. Cuando se califique como no grave, podemos primero ser notificados, acudir y revisar el expediente y a inconformarnos en contra de esa determinación. La inconformidad que nosotros establezcamos, ya sea en este o en el caso anterior, tendrá por objeto detener el procedimiento administrativo. Es decir, todavía no se le va a notificar al servidor público o al posible infractor hasta que el tribunal resuelva para que este posible infractor ya se pueda defender. Entonces, eso va a ser como parte previa a que se ha llamado y se ha oído y vencido dentro de un procedimiento que marca la propia ley el infractor. Entonces, estos dos derechos son muy importantes tener en cuenta y tener en la cabeza, que los vamos a revisar un poquito más adelante, ya cuando veamos algunos ejemplos. El recurso de inconformidad, bueno, pues es la impugnación que nosotros tenemos, se presenta ante la propia autoridad investigadora y esta lo remite a la sala especializada del tribunal, quien es la que se encarga de resolver acerca de la procedencia o no de esos dos acuerdos, ya sea una calificación no grave o una abstención. Ya propiamente dentro del procedimiento de responsabilidad, es decir, ya cuando la autoridad terminó su investigación, ya determinó que es algo grave o ya determinó que es algo no grave y van a llamar mediante el acuerdo de presunta responsabilidad al servidor público involucrado para que aporte y se defiendan ya dentro del procedimiento. En ese procedimiento que muchas de las veces no damos seguimiento o no seguimos, o muchas de las veces creemos que la autoridad va a hacer su chamba, ahí también tenemos derechos. El primero de nuestros derechos es que la propia ley, en el artículo 116, fracción cuarta, nos reconoce expresamente el carácter de parte. ¿Qué quiere decir que seamos parte del procedimiento? Es que podemos aportar pruebas, que podemos aportar alegatos y que podemos estar participando del desahogo de las pruebas que los demás hayan ofrecido y se estén aportando. Es decir, podemos estar al pendiente de cómo se lleva todo ese procedimiento. No se trata, como en la anterior ley, en la que es un procedimiento en donde el Estado se pelea con el servidor público. Aquí no, ya la nueva ley nos da el carácter de parte. Nos da el carácter de parte que tenemos la posibilidad y el derecho de nombrar representantes y abogados autorizados. ¿Qué quiere decir? Un representante es una persona que únicamente va y recibe notificaciones a mi nombre. Un abogado autorizado pues tiene que acreditar mediante su cédula profesional que puede ejercer la profesión de abogado y puede presentar recursos, puede desahogar pruebas, puede tener ciertas liberalidades alrededor de todo el procedimiento de responsabilidad. Esta parte es muy importante porque al final de cuentas, si nosotros traemos elementos que consideramos que la autoridad investigadora fue omisa, pues se pueden llevar o se pueden llevar dentro del procedimiento para ayudar a esclarecer los hechos. Y por último, también tenemos el derecho de ser notificados. Y aquí también la ley es muy clara. Solo para efectos de conocimiento. Es decir, nosotros no podríamos impugnar una determinación de responsabilidad. Aquí, a pesar de que somos parte, a pesar de que contribuimos, la ley sí es muy restrictiva en el sentido de decir, tú puedes participar, puedes aportar pruebas, puedes estar en las audiencias, pero una vez que se haya determinado por parte de la sala especializada, en el caso de una infracción grave o del propio órgano de control interno por parte de la autoridad resolutora, en caso de una infracción no grave, no pudieras tú inconformarte en contra de esa determinación. Ese sigue siendo un derecho exclusivo de los servidores públicos que están sujetos a este procedimiento. Sin embargo, bueno, estos son tres derechos que alrededor o dentro del procedimiento administrativo tenemos.
continuamos para darnos prisa. Ya nos detuvimos en esta parte. Ok. Ahora sí, ya vamos con lo interesante. La teoría del caso. Primero, ¿qué es una teoría del caso? Bueno, teoría del caso es digamos, una herramienta que se utiliza principalmente en los juicios de orden penal con el nuevo sistema penal acusatorio que es preferentemente oral en México. Esta es toda una teoría del caso en donde las pruebas, las historias se desahogan frente a un juez. ¿Y qué es la teoría del caso? Bueno, pues esto es muy sencillo. Es crear un relato, una historia, una recreación de cómo fueron los hechos y cuáles de esos hechos son relevantes para el derecho. Así de sencillo. La teoría del caso es contar una historia. En la medida en que nosotros contemos mejores historias a los tribunales, en este caso a las autoridades investigadoras, en esa medida la autoridad va a tener elementos de presentar sus casos ante los propios órganos resolutores. Entonces, esto es lo que en términos generales la teoría del caso es esta historia de recreación de cómo fueron los hechos y de qué es lo que se va a buscar dentro de la historia. Primero, esta historia tiene ciertas características, son 6 características. La primera es que tiene que ser una historia única. ¿Qué quiere decir que sea una historia única? Pues que sea una historia completa, ¿sí? Que no se trate de que, bueno, es que como salió esta otra probanza, entonces siempre no. No podemos decir, por ejemplo, Pedro mató a Juan. Más bien, al contrario, empezar como si fuéramos defensores. Pedro no mató a Juan, pero resulta que el arma sí tiene sus huellas. La fiscalía presenta un arma con huellas. Y dices, bueno, sí lo mató, pero lo hizo con una causa de justificación. Entonces, ahí estás cambiando la historia. O lo hizo o no lo hizo. Muchas de las veces, cuando se presenta una denuncia o cuando se presenta, en este caso, algún planteamiento penal o algún planteamiento jurídico en general, no nada más tiene aplicación en materia penal, cuando nosotros construyamos la parte de los hechos, tenemos que hacer que esa historia sea única, sea consistente, que no tenga huecos, ¿sí? Porque a mí me ha tocado de repente revisar algunas demandas o algunas contestaciones, en donde dices, pues es que esto no se le cree, o sea, nomás me está diciendo lo último. Entonces, este tipo de cosas es la primera característica. Segundo, que sea creíble, ¿sí? Los jueces son personas, las autoridades resolutoras son personas que no tienen superpoderes ni tienen nada. O sea, nosotros tenemos que procurar que todo lo que venga dentro de nuestro expediente sea lo que vamos a presentar, ¿sí? Que sea lo que respalde nuestra historia. De repente, a mí me tocó en alguna oficina donde trabajé que algunos abogados decían, no, pero es que hay que hacer un alegato de oreja. Pues sí, hay que hacer un alegato de oreja con el juez, pero si el juez no lo ve en el expediente, el juez no se va a arriesgar a meter algo que no está en el expediente. Mejor preocupémonos por hacer una buena demanda, por hacer una buena contestación y por aportarle al juez los elementos que le creen convicción. Y creo que esa fórmula puede ayudar a que todo sea, y no que estemos luego tratando de inventar o dejar estos huecos, si es que traemos de algún lado salió esto. No, o sea, nuestra historia tiene que ser creíble. Otra de las características es de que sea que tenga suficiencia jurídica. ¿Qué quiere decir la suficiencia jurídica? Que sea relevante, ¿sí? De pronto nos ha tocado leer algunos planteamientos en donde te cuentan toda una historia y dices, bueno, sí, pero esto, ¿en qué encuadra? A lo mejor nada más es un desahogo del abogado que estuvo ahí haciendo un planteamiento,
también tenemos que hacer que ese planteamiento encuadre dentro de alguno de los supuestos de la norma. ¿Sí? Lógica, decíamos, quienes resuelven son personas, son seres humanos que tendemos toda la misma lógica. Si hay algo que para nosotros no nos cuadra, pues tampoco le va a cuadrar al juez. Si no hay una secuencia, si no hay esta idea lógica, pues lo más seguro es de que pues, al juez tampoco le caiga esa idea. Y también los jueces de repente, pues, a mí me tocó leer resoluciones en donde el propio juez se contradice entre el párrafo primero y el párrafo tercero. Entonces dices, a ver, espérate, es que aquí como que ya no seguiste la lógica. La lógica es la que nos va a dar el mayor de éxitos. Flexible en el sentido de que puede haber elementos de prueba que a lo mejor nuestro cliente, a lo mejor nosotros no tuvimos acceso a ellos, o a lo mejor, pero tienen que encuadrarse, ¿no? A lo mejor yo no sabía que la pistola era de calibre 24 y era de calibre 36, bueno, no sé yo qué sea, pero al final de cuentas se va flexibilizando en el sentido, no hay que se cambien y que en lugar de asesinato sea una causal de legitimidad o una causal de responsabilidad, pero que sí se vaya adaptando a las nuevas condiciones, ¿no? A las nuevas pruebas que podamos ir. Y por último, que sea sencillo. En la medida que nosotros hagamos cosas sencillas, entendibles y que pueda entenderlo cualquier persona, a pesar de que no tenga un conocimiento técnico, en esa medida nuestra historia, nuestro relato, nuestra teoría del caso va a estar más fortalecida. La teoría nos señala algunos pasos que podemos seguir para construir esta teoría del caso, ¿no? El primero es la identificación del jurídico. Hay muchos problemas que se dan con la administración, hay muchos problemas que tenemos desde una mala atención, desde una condición de bajo salario, desde una condición de falta de servicios públicos, de no autorización de presupuesto, en fin, hay muchas cosas que al final del día, muchas de ellas se arreglan en la Cámara de los Presupuestos, se arreglan en finanzas, en la provección, en desarrollo institucional, con el personal, en adquisiciones, con los insumos, que propiamente no constituyen una falta administrativa de un servidor público en concreto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es cuál es el problema jurídico que queremos atender. Por ejemplo, nos ha pasado a nosotros en el comité que hemos hecho algunos ejercicios con universidades en donde de pronto los alumnos encuentran un hallazgo de que un contrato público no está en internet. Pues ese contrato público que no está en internet, pues no quiere decir que el hallazgo sea que alguien se robó la lana o que nunca se hizo. A lo mejor únicamente es una sanción por alguien que omitió anexar el archivo PDF, pero sí está registrado y sí está. Entonces, el problema jurídico no es que se hayan robado el dinero. El problema jurídico es de que una persona omitió subirlo. Pasan las auditorías, de repente llega el auditor y te pide algo, no lo tienes o no lo presentas, o haces decide y se te van los términos y al final viene un hallazgo. Bueno, pues identifiquemos, a ver, ¿ese hallazgo es realmente porque no existe o es porque no se exhibió en su momento? A lo mejor si no se exhibió en su momento, pues el responsable es la persona que debe exhibirlo y no lo hizo. Pero de eso a que digamos que hay un desfalco, que hay esto, tenemos que identificar claramente cuál es el problema jurídico. No quiere decir que todos estos otros no sean problemas, también lo son, pero tenemos nosotros que tener una congruencia entre el problema de los hechos y lo que nos marca la norma. Y de pronto si andamos viendo que hay informes que les falta esto, que les falta el otro, o monitoreos ciudadanos que de pronto no haya esta información, pero a lo mejor es una información que está en otro lado. En fin, tenemos nosotros para presentar una denuncia y claro, prever que haya éxito en la misma, identificar claramente cuál es el problema que queremos atender. Segundo, es construir el relato, ¿sí? Antes de nosotros decir que hubo un desfalco, que hubo un desvío y todo, primero tenemos que conocer los hechos. ¿Cómo vamos a construir este relato? Bueno, pues nos proponen 8 preguntas muy sencillas. ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿A quién se lo hizo? ¿O quién sufrió las consecuencias?
cuáles fueron las circunstancias de modo, si era noche, si era esto, si lo hizo solo, si lo hizo acompañado, si se aprobó, si lo hizo utilizando su cargo, si lo hizo perteneciendo a un órgano colegiado, en fin, cuáles fueron esas circunstancias. ¿Qué pasó después del hecho? Y sobre todo, que esta es una de las condiciones que nos marca mucho la teoría del caso, el motivo de la acción, o sea, ¿por qué lo habrá hecho? Muchos de los tipos penales o de los tipos administrativos en este caso, pues abarcan algunas de estas 8 preguntas. No necesariamente el tipo administrativo abarca las 8 preguntas. Esa es la siguiente paso. Pero nosotros tenemos que tener claridad en estas 8 preguntas para poder construir la teoría del caso que vamos a presentar. Si nosotros no tenemos claridad en estas 8 preguntas, pues lo más seguro es de que esa duda o ese boquete que tengamos en la historia nos aparezca de pronto y pueda ser llenado de forma adecuada y podamos nosotros salir más librados de ese planteamiento. Entonces, por eso, en principio, se pretende que esta historia sea construida. Perdón, vi que alguien levantó la mano. No sé si quieran ahorita o nos esperamos. No sé, el contador Rafa tiene la mano levantada. No sé si se quedó la mano, contador, o ya. ¿O fue no? Sí, Perdón. Es que sí, como se me tenemos. pone en Sí, pantalla completa mi pantalla, perdón, entonces le seguimos. Una disculpa, y Yo pensé, pregunta el licenciado José Luis Ramírez, José Luis Vargas, perdón, José Luis Vargas de Soy San Miguel de Allende AC, que le agradecemos que esté aquí con nosotros, que pregunta que cuántas teorías del caso existen entonces, una porque no, ya no entendió el por licenciado. cada caso. Vamos a hacer una teoría del caso por cada caso. Los elementos de la teoría del caso pueden variar. En el caso, por ejemplo, penal, la defensa va a tener sus elementos de teoría del caso, pero la fiscalía va a tener los suyos. La defensa diciendo que no hubo que no fue un homicidio más bien la defensa diciendo que no fue homicidio y la fiscalía que sí lo hubo. Pero se trata de que sea una teoría del caso. ¿Sí? Ok, muchas gracias, maestro Alejandro. Sí, me Va. responde el contador Rafa que se le quedó de la manita así levantada. Entonces, adelante, por Perdón, es favor. que como nada más me apareció así, me detuve. Sí. Una vez que ya sepamos cuál es esta idea, cuáles fueron estos hechos, viene ahora sí la búsqueda de la teoría jurídica aplicable. Ya fuimos a ver qué pasó en la realidad, ahora veamos eso, cómo lo traducimos en este caso en concreto, a un tipo administrativo. Es decir, si estamos ante un desvío de recursos, si estamos ante un conflicto de intereses, si estamos ante una conducta de colusión entre particulares, en fin. Con todo esto que ya tenemos claridad de qué fue lo que pasó en el mundo real, traducirlo al mundo jurídico es ubicar qué tipo administrativo vamos a llenar. Una vez que tengamos, ahora sí, nuestro tipo administrativo identificado, vamos a poder generar de toda esa historia que ya habíamos construido, cuáles propuestas o cuáles de estas partes son importantes para ese tipo penal, para ese tipo administrativo. Y esto se le conoce como proposiciones fácticas. ¿Qué parte de toda esta historia que ya habíamos construido es relevante para el tipo administrativo que yo quiero acreditar? ¿Sí? ¿Qué historia es la que voy a contar para poder acreditar que hubo una infracción administrativa? Y ya después que tengamos esto, ahora sí, ¿con qué elementos voy a tomar en cuenta para poderlos acreditar? ¿Sí? ¿Qué voy a poder ofrecer? ¿Qué voy a poder acercarle a la autoridad para poder acreditar esos hechos? ¿No? Y por último, vamos a identificar cuáles fueron esas motivaciones.
Al final del día, en la teoría del caso, los autores nos señalan que esta parte es la que le da sentido a nuestro caso. Es decir, ¿sabes qué? Lo hizo porque quería ayudar a un familiar, lo hizo porque su mamá estaba enferma. Muchas de las veces esto no se traduce en el tipo penal. Muchas de las veces esto no se pone. Pero al momento en que tú lo planteas, haces creíble la historia. Y son elementos de convicción que tú le empiezas a dar a la autoridad resolutora. Entonces, muchas de las veces cuando lee el expediente dice, no, pues sí, aquí claro se ve que querían beneficiar a alguien. Muchas de las veces todavía no tienes las pruebas, todavía no tienes los elementos, pero ya tienes un motivo que dices, oye, es que aquí se ve que en esta licitación, pues evidentemente le querían dar el contrato a un compadre. Entonces, ese motivo, si lo logramos identificar, ese es el que nos va a ayudar a crear mayor convicción en la parte resolutiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí desarrollamos un ejemplo que espero nos pueda ayudar, ¿no? Tenemos a una persona, este es sacado de una sentencia del tribunal, o sea, es un caso real. Hay una persona que era regidor del ayuntamiento que aprobó el nombramiento con conflicto de interés, ¿no? Es decir, un regidor votó en favor del nombramiento de su cuñado como director de desarrollo urbano en un municipio. ¿Qué hizo? Aprobar un nombramiento con conflicto de intereses. ¿Quién lo hizo? Juan, regidor del ayuntamiento. ¿Cuándo? El 10 de octubre, el día de la instalación. ¿Dónde fue? En la sala de cabildos. ¿A quién benefició? A Juan Pérez, su cuñado. ¿Cuáles fueron las circunstancias o cómo se hizo? Pues el regidor en la sesión votó a favor de su familiar. ¿Cuál fue el resultado? El nombramiento del funcionario. ¿Y cuál fue el motivo? Un apoyo a la familia. Es un cuadro muy ejemplificativo, muy reducido. Ahora, el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Guanajuato dice, incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Nuestra teoría jurídica respondiendo a estas mismas preguntas. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, actuar bajo conflicto de interés. ¿Quién? Cualquier servidor público, es decir, es necesario que sea servidor público. ¿A quién? Cuando exista un conflicto de intereses en atención a los asuntos derivados en cargo. Es decir, es un familiar, tiene interés familiar, personal, de amigos, de negocios. Circunstancias, el regidor votó. Él pudiéndose excusar, votó. Hacemos ya las proposiciones fácticas, que es lo que necesitamos de todos nuestros hechos que habíamos dicho. ¿Cómo actuó bajo? Aprobando el nombramiento. ¿Quién lo hizo? Juan, que era regidor del ayuntamiento. ¿Cuándo y dónde? No es relevante para el tipo penal, para el tipo administrativo. ¿Cuándo existe conflicto de intereses? Cuando su cuñado es el esposo de su hermana. ¿Qué circunstancia? Pues el regidor votó a favor de su familia. El resultado y el motivo, como no se trata de conductas de resultado ni tiene elementos normativos, no son relevantes para el derecho. ¿Cómo vamos a acreditar? Primero, mediante el acta de sesión vamos a acreditar que se aprobó el nombramiento, que él participó en el nombramiento. ¿Quién lo hizo? Juan, regidor del ayuntamiento, con la constancia de mayoría que le pide el IE, se lo puede entregar. ¿Cuándo? Con el acta de instalación, el 10 de octubre, en la sala de cabildos, se hace. ¿Cómo le vamos a acreditar que es su cuñado? Pues mediante las actas del registro civil, se van a solicitar la acta donde viene el matrimonio y la acta de que ya él es hermano de la esposa del director, pues ahí se acredita. ¿Cuáles son las circunstancias como se dio? En el acta de instalación se hace el señalamiento de quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. ¿Cuál es el resultado? Pues la certificación del nombramiento, se pide que sí se llevó a cabo. ¿Y cuál es el motivo? Pues el apoyo a la familia. ¿Y esto cómo lo vamos a acreditar? Con las propias actas del registro civil. ¿Sí? Entonces, como ven, en la teoría del caso lo único que nos ayuda es a dar orden y estar identificando cuáles son los elementos que necesitamos nosotros traer al expediente para que puedan ser considerados. Algunas consideraciones. Como ya habíamos visto, la denuncia se compone de datos e indicios.
Las copias simples son consideradas como indicios según los criterios del Poder Judicial. Es decir, si yo solicito copia de los nombramientos o si bajo de la página de internet la copia que suben del acta de ayuntamiento, pues la anexo para que después la autoridad no me pueda decir que esa no era una prueba. Las respuestas de acceso a la información se tratan de informes de la autoridad. Esta autoridad competente que da constancia de que existe un original en los archivos. Entonces, no pueden decirnos, si nosotros hacemos una solicitud de acceso a la información, obtenemos unas pruebas, no puede decirnos al día siguiente la autoridad, no, ¿sabes qué? Es que eso no está aquí. No, pero ya me dijiste hace unos días que aquí estaba. Entonces, también es importante que cuando ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información, podamos, primero, robustecer, antes de ejercer una denuncia, robustecer con estos elementos para tratar de llegarle el mayor número de indicios a la autoridad. Va a haber, a final de cuentas, elementos, por ejemplo, las actas de nacimiento, pues a lo mejor no vamos a desembolsar nosotros para poner una denuncia, pero a final de cuentas de los 10 elementos, a lo mejor ya la autoridad únicamente necesitaría recabar 3. Entonces, en este sentido, pues le vamos allanando, pues para que la autoridad no salga en un futuro por la tangente. Es claro, estos elementos y esta teoría, así como todo este planteamiento, son elementos que refuerzan la interposición de denuncias. O sea, la ley no nos obliga a hacer todo este planteamiento para poder presentar una denuncia. Nosotros podemos llegar simplemente, llegar y hacer una comparecencia, decirlo, no la van a levantar. Pero en la medida que nosotros le mostremos más elementos, vamos a tener, primero, elementos para que la autoridad no diga que no. Y segundo, en caso de que diga que no, utilizar nuestros recursos legales para poder impugnar esas determinaciones. Como preguntaba hace rato el contador Rafael, pues sí, muchas de las veces la autoridad pues, no va a querer que se modifiquen las cosas, ¿no? Pues es una condición pues hasta humana el conservar el status quo, el no movernos de donde estamos. Entonces, pues siempre va a haber cierta resistencia, hasta inconsciente por parte de algunos servidores públicos, de poder, pues, generar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de investigación, nuevos criterios, ¿no? Entonces, todos estos elementos refuerzan una denuncia. No quiere decir que sean requisitos legales y tampoco quiere decir que sean condiciones necesarias para poder presentar las denuncias. Lo quiero aclarar, ¿no? Conclusión. Bueno, la ley no nos obliga a presentar nada en el caso de denuncias, lo podemos hacer con el simple hecho. Pero en la medida que entreguemos mayores elementos a la autoridad, menor será el riesgo de que no se investigue. Es decir, estamos dejando menos cosas al arbitrio o decisión de la autoridad. Como denunciantes, seremos parte del procedimiento y podremos aportar pruebas. Aquello que nosotros podamos obtener, aquello que nosotros podamos sumar. Bueno, si hicimos este ejercicio, pues nos va a dar elementos para que podamos aportarlas en el momento en el que puedan hacerse la investigación o el procedimiento. Y por último, también tener esto nos da la posibilidad de que cuando nos llegue una determinación de la autoridad, podamos interponer algún recurso, ¿no? Como les decía, hay una resistencia natural al cambio, entonces a veces pues tenemos que luchar contra corriente haciendo algunos recursos legales, pues para que esta apertura de derechos pues se vaya abriendo, ¿no? Hay muchos estudios que nos han dicho que muchos de los derechos humanos pues se van abriendo a golpe de sentencias, ¿no? Pendientes. Poder aplicar la negativa ficta por no resolver una denuncia. Yo sostengo que sí, no he visto un litigio de esa forma, pero creo que podrá ser una opción para poder hacer agilizar y empezar a hacerle entender a la autoridad que también le aplica en este caso esos días, ¿no? Puede impugnarse una determinación de no elementos para determinar responsabilidad. Yo creo que sí, siempre y cuando dentro de la investigación, entre los elementos, haya las pruebas y la autoridad no lo haya valorado adecuadamente. ¿Cómo lo podemos impugnar? La ley no prevé expresamente que lo pueda hacer a través del recurso de inconformidad, pero yo sostengo que lo podemos hacer a través ya sea de un juicio de nulidad o a través inclusive
de un amparo al no encontrarse algún otro medio de defensa. Pues de mi parte era lo que quería compartirles. No sé si hubiera alguna duda, algún otro comentario. Creo que ya vamos con el tiempo encima, pero no Y sé no, si le parece. te agradecemos